noches a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Así Somos. Hoy día anda el lunes de conspiración. Sepa usted y escúcheme bien lo que le vamos a comentar, es que existe en estos momentos una gran cantidad de baches, derechamente conspiraciones a lo largo de la historia y particularmente hoy contra una de las vacunas respecto del COVID-19 más seguras que existen en estos momentos, al punto de que una de sus fábricas fue consumida por las llamas. Además, hablaremos de la decepción de los seguidores de Donald Trump luego de que Joe Biden asumiera en el poder. Escúcheme bien, porque grupos que hace un par de semanas lo apoyaban al expresidente de Estados Unidos, hoy lo tildan del peor cobarde. Arrancamos de esta forma. ¡Vamos! Conspiración Salfate. Y ya estamos, equipo completo, por supuesto, arrancando una nueva semana aquí de Así Somos, Conspiración Salfate. Y vamos a entrar de lleno al tema Monty Salfate, Lama, que está por ahí. ¿Lama? En nuestro estudio, sí, ahí está. Salude. Estoy en India yo, cubriendo la fábrica. Sí, ¿qué está vendiendo, maestro? Me falta nomás la parca en M. Oye, está en India porque justamente de esa fábrica vamos a hablar de... Exacto. Se quemó, se incendió, fue intencional, hay investigación, se perdieron vacunas justamente, que Sí, eran las señor. vacunas, además no cualquiera. Son las vacunas de las que se tiene más seguridad o por lo menos percepción de seguridad a nivel mundial, la vacuna de Oxford. Absolutamente, es la de más fácil transporte, en la que no necesita sistema de refrigeración tremendamente acuáticos, digamos, como las norteamericanas, las dos en particular. Es la única que es una vacuna en términos de las clásicas, que no tienen modificaciones en los sistemas genéticos de los pacientes, etcétera, etcétera. Atención con el siguiente titular, porque esto ocurre cuando ya van en el mundo, desde el año pasado, 2,6 de millones de personas que han perdido la vida producto del COVID-19. Dice ahí, que nos llega de Infobae, incendio en la principal, de las sedes del mayor fabricante de vacunas del mundo en India. Al menos 5 muertos. Hay que entender de que esta fábrica está en un lugar estratégico, entendiendo que India construye una cantidad de vacunas para la gran cantidad de enfermedades que existen en esa nación, donde aún está la lepra, por ejemplo. Y ellos iban a recibir, de hecho, una dosis que estaba contemplada para una primera camada de 300 millones de personas. Okay. Wow. Hasta ahí todo normal dentro de cómo está establecido la oferta y la demanda de las vacunas a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Sin embargo, que esto solo suceda con la fabricación de la que todos consignan como la más seria, la más avanzada en etapas, la menos complicada de aplicar de todas las vacunas existentes, me refiero a la de Oxford, que se haya quemado con una gran cantidad de dosis y que curiosamente esto es algo que se viene arrastrando a lo largo de la historia. Hoy día claramente todos hablan de conspiración. ¿Lama? ¿Sabes qué? A ver, acá hay algunos elementos que son bastante llamativos. Y en eso me quedo con Juan Andrés. Es inevitable pensar en que hay algún tipo de conspiración porque son demasiados los intereses que hay de por medio. Para empezar, me parece muy extraño que donde se esté fabricando una de las vacunas que al menos tiene mayor aceptación dentro del mundo científico en el planeta, sigan construyendo este laboratorio. O sea, algunos tratan de argumentar que esto tendría que ver porque hay algunos sectores en los cuales se sigue trabajando. Incluso los muertos podrían ser trabajadores de construcción que se encontraban en el lugar. Lo que primero ya me habla de algo que no está bien manejado. Se está hablando de las dosis que podrían ser el futuro de la salvación de un montón de habitantes del planeta. Entonces creo que el resguardo que debería tener una fábrica como esta debería ser mucho mayor. Es como tener un tesoro. No sé si ese tesoro lo dejas sin guardia. Y segundo, me parece también que el tema del incendio y que justo sea en India tiene que ver también con el hecho de exportar las vacunas. Recordemos que en algún minuto hablamos... Principal enemigo de China en estos momentos, ¿eh? Claro. Aquí Estados Unidos. Exactamente, en un minuto hablamos incluso que ellos querían hacer tenían que producir para algunos países y en un minuto los indios dijeron, no, compadre, vamos a vacunarnos nosotros primero y posteriormente vamos a entregar las vacunas al mundo. Entonces tampoco me extrañaría que podría ser... No quiero decirlo así para que no suene tan fuerte, pero... algo así como un autoatentado tratando de demostrar al mundo que la situación se puede estar un poco más, no sé, más abierta, más proclive a que pase algo. Y por otra parte, porque creo que tiene 3 aristas, la tercera indica o me haría pensar que acá hay intereses y que posiblemente los que están a favor o su país está fabricando otro tipo de vacuna,
quieran bajar esta. Esta es la más barata. Además que la más barata, ojo. La más confiable. O sea, la que no es negocio. Porque si tú te das cuenta, y lo hablábamos en la pauta, el coronavirus se ha transformado en un negocio para muchos. Y está bien, lamentablemente es así. Cualquier crisis económica también es negocio para unos y pérdida para otros. El problema es que en una situación como esta debería privar la salud mundial en lugar del bolsillo de la farmacéutica. Es que es inevitable no pensar que algo extraño hay detrás de esto, porque la vacuna de Oxford AstraZeneca, desde un principio ellos dijeron que la vacuna iba a costar el precio de costo solamente, que no iba a haber un negocio detrás de eso. $2, creo. Ahí partieron mal. Se dice también que, claro, es una vacuna que no necesita esta cadena logística tremenda como la de Pfizer, como la de Moderna, que se puede refrigerar en cualquier refrigerador común y corriente, como lo ocurren con otras vacunas. Pero no también... es del tipo de RNA, Monty, exactamente. No es menor. Todavía hay muchos médicos diciendo no sabemos qué puede pasar con eso. Sí, entonces es como a ojos de la opinión pública, yo creo que es la vacuna más promisoria en varios aspectos. Ahora hay que considerar también lo que representa la industria de la fabricación de medicamentos, no solamente de vacunas, sino que también medicamentos en la India y también en China. Representan el 80% de todos los proveedores de materias primas y también de fabricantes de medicamentos están en esos dos países. Sí. Y de ahí también cómo se distribuyen al resto del mundo a través de las distintas agencias, por ejemplo la FDA o la EMA, para poder ingresar a Europa, para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces también esto ocurre en un contexto, en un país en donde sí hoy hay mucho movimiento en materia farmacológica. Entonces claramente se ocurre un incendio como este, toda la cadena se ve afectada. Imagínate todos los contratos que hay de por medio con distintos países, incluido el nuestro, por ejemplo, que ya firmó también para poder tener, creo que son como 14 millones de dosis o algo así. Aproximadamente. Con la vacuna de Oxford, ¿cierto? Exacto. Entonces es una cantidad tremenda que puede afectar obviamente los planes de vacunaciones de los distintos países. Entonces este incendio genera un efecto dominó tremendo. ¿Sabéis lo que a mí este incendio, y hablando en tema de conspiración, de hecho ahora vamos a pasar a ver algunas imágenes del incendio, porque hay que decirle al público que esto no es en el lugar mismo de donde se está creando la vacuna, es como un edificio al lado, ¿cierto? Sí. Por eso se habla de que, y salieron a hablar varios representantes de que no va a interrumpir la cadena de producción. A mí me parece que esta es una especie de aviso, sobre todo si tomamos en cuenta lo que significa este laboratorio, que es un laboratorio que históricamente se ha dedicado a producir vacunas, medicamentos a gran escala, en momentos de crisis y no de crisis, y también a muy bajo costo. Me da la sensación de que es como una especie de aviso de a poco nos vamos acercando a tu corazón de producción. Sobre todo, y voy a agarrar una palabra que dijo Lama de autoatentado, tomando en cuenta, y yo sé que es la más barata y todo, pero recuerden que la de Oxford es una de las vacunas en las que Bill Gates puso algo de plata. Algo, estoy hablando de 750 millones de dólares, justamente. Entonces, cuando este caballero está involucrado, y cuando además lo mezclamos en día luna de conspiración, no dice de repente yo quiero poner plata para ser muy bueno, demostrar que soy muy bueno, pero después la producción se va a las pailas. ¿Ustedes saben que no es el único accidente que ha pasado con vacunas y que ha peligrado la producción? No. Me puse a leer y de hecho, ayer salió esta información en distintos portales a nivel internacional, ultra chequeada. En Estados Unidos se perdieron aproximadamente 2.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 de esta vacuna Moderna. ¿Saben por qué? Y esto me parece muy raro y lo mezclo con lo de la India. A ver. Personas que estaban ahí en el laboratorio se dieron cuenta que, al parecer, según la investigación, un trabajador de manera accidental desenchufó el refrigerador donde estaban almacenadas las vacunas. De manera accidental. Con eso se perdieron aproximadamente 2.000 dosis de la vacuna. Y no saben Moderna. bien si le pueden hacer el seguimiento a todo, así quedó ahí como que no saben cuál se echó a perder o no. Y se perdieron efectivamente estas vacunas, según la información oficial que entregaron. Esto es de un centro médico de veteranos donde estaban estas dosis, y se perdieron. Y ahí uno dice, y agarro lo que decía Lama, ¿tienes oro de alguna forma? Por supuesto. Tienes lo que está salvando, lo que podría salvar a la gente. ¿Vas a descuidar los enchufes a tal punto que una persona va caminando, me imagino, y lo desenchufa por error? Claro, que cualquiera se puede meter ahí. Claro, va a descuidar un laboratorio, por más que no sea el corazón de la producción a lo que se atacó, pero sí se atacó un edificio cercano que estaba en construcción, que dicen que justamente al soldar se habían disparado algún tipo de chispa. Vas a descuidar tanto un sector tan cercano al punto de que te podría destruir el mayor centro de distribución, de creación de esta vacuna. Me parece que cuando empezamos a sumar puntos en distintos lugares del mundo, nos dice,
Algo huele mal. ¿Será que el negocio efectivamente no empezó, Salfate, con la creación de las vacunas, sino que va a empezar ahora con la ejecución de estas vacunas y con el ver que cada cuánto tiempo nos tenemos que poner vacunas? Maravilloso lo que tú estás planteando. Quiero que la gente escuche bien lo siguiente. Voy a invocar a un experto, Ben Cowling, que es el epidemiólogo de enfermedades infecciosas, primera línea, digamos, jefe de este estamento en la Universidad de Hong Kong, dice: nosotros, que somos los más entendidos en materia de pandemia y con respecto a lo que está pasando desde el año pasado en el mundo entero por el COVID-19, creemos que esta, refiriéndose a la vacuna de Oxford, y a ninguna otra, esto no lo dijo hace 10 meses, lo dijo hace muy poco, La que se hace en este instituto. esa va a ser realmente el comienzo del fin de la pandemia. Es la única que podemos garantizar que se extinga el proceso de contagio que el resto de las otras no lo promete. O sea, no sé si usted lo sabe, digamos, pero si uno se vacuna actualmente... A ver, las vacunas que actualmente por lo menos Chile tiene acceso es para evitar que usted se muera, que a usted le llegue un resfrío fuerte, pero no evita que usted contagie a otro, o no se sabe, o que usted se vaya a contagiar, porque tampoco está del todo claro, pero lo más probable es que sí se contagie y que contagie a otro. Es más o menos lo mismo, solo que no le va a pegar tan fuerte y probablemente no se muera, pero lo está buscando. Pero esta otra podría cortar de golpe la raíz. Y aquí viene el problema. La vacuna de Oxford, la más barata, la que estaba más avanzada, Europa y Estados Unidos le bajaron la cortina de los procesos de regularización, y cuando esta estaba ganando la carrera, la mejor de todas, la que están cobrando el costo, no están ganando plata para forrarse como fue Pfizer. ¿Cómo será que los altos ejecutivos renunciaron el año pasado porque se jubilaron? Creo que cada uno se llevó como 10.000 millones de dólares, una cosa así, una cosa horrible. Ya, el caso es que les bajaron todos los permisos legales, y como que la que iba primero, que es la de Oxford, la que está teniendo todos estos problemas, pasó a tercer lugar. Y de repente todas las demás ahora se están vacunando, Chile incluido, todas las demás tiraron para arriba. Y insisto, esta es la única que no hay duda respecto al funcionamiento de una vacuna como son las anteriores, sobre las que se han hecho pruebas sobre 10 y 15 años. Todas las otras vacunas, digamos, son experimentales. Entonces, digamos, todavía hay ciertos cuestionamientos de ciertas áreas de la salud y médicos que dicen hay que tener ojo de ver cómo irá reaccionando el cuerpo a lo largo del tiempo con esto que hace una modificación en los huéspedes. Entonces, le están haciendo la vida imposible a la que desde siempre se ha sabido que es la más barata, la más fácil de transportar y para algunos la mejor y la más confiable. Entonces, tú sumas y sigues y tiene un problema esta, que es demasiado buena, bonita y barata, entonces. Pareciera que le quieren subir el precio, Salfate. Porque, ponte tú, po. Bueno, porque si tú arruinas la producción de la vacuna a nivel de oferta-demanda, va a provocar que suba el precio. Que me parece que es lo que querría la competencia. La competencia querría igualar los precios para poder conseguir en el tiempo que su vacuna, al igual que la de Oxford, compitan de igual a igual. A mí me parece que tiene que ver un poco con eso. Pero no solamente la competencia, porque en el fondo el camino que estáis siguiendo me parece que es súper certero. Si destruyo la cadena, si destruyo la base de la construcción, esta vacuna, que hasta ahora es la que todo el mundo le prende velitas, la vacuna que uno dice, oye, qué bueno, la gente de Oxford de verdad nos va a dar la mejor vacuna, además baratita, nos quieren, qué bueno Bill Gates que puso plata ahí, nos quieren ayudar, perfecto, es la más barata, hasta ahora son dioses. Ajá. Si yo destruyo la base, si quemo el instituto donde se está construyendo, que no es lo que pasó, pero que podría llegar a pasar, o no le doy los permisos, de inmediato se tiene que encarecer esta vacuna. Entonces, no necesariamente para poder entregarla a la gente, y ahí empieza el negocio, recién en la segunda etapa. Exacto. No necesariamente tiene que ser la competencia la que quiera destruir esta vacuna. Puede ser, como tú lo dijiste hace un rato, Lama, un autoatentado para yo después tener la excusa de por qué subo mi vacuna. Y súmale además un detalle, todavía no estamos frente al tráfico. Porque, a ver, pongamos el caso de Chile, que es bastante llamativo, que hasta hace una semana atrás, creo, si no me equivoco, ya el tiempo lo tengo bastante perdido, hablábamos de gente que vendía PCRs falsos, que la gente los compraba. La semana pasada, sí. En una clínica, de hecho. Negativo falso. ¿Cuánto costaban? 60 lucas. 60 lucas. Eso te demuestra que la pandemia no es algo que es grupal, sino que es algo que es personal. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por salvarme solo, y eso, inevitablemente, va a provocar el tiempo que haya tráfico de la vacuna. Lo decía tú anteriormente, yo te pregunto, ¿qué pasó con las dosis que se echaron a perder porque se desconectó el refrigerador? ¿Estarán en la calle?
No hay explicación Por eso digo, concreta de eso. perdóname, ¿no va a pasar en algún minuto que va a ir transportando las vacunas en algún tipo de vehículo y los van a interceptar? ¿Tú crees que no va a pasar? Entonces me parece que hay una... ¿Cómo decirlo? Hay una suerte de falsa calma respecto a cómo se está distribuyendo la vacuna y cuáles son realmente las ideas, lo que quiere tomar cada país. Yo sé que en nuestro país están apostando por la vacuna de China. Yo no sé si apostaría por la vacuna del país que no se está vacunando con su propia vacuna. Entonces, hay muchas cosas acá a tomar en cuenta. Acá estamos en medio de un negocio que si le funciona bien a ellos, nos va a funcionar bien a todos, pero si ellos no están conformes, créeme que la vacuna no va a ser tan buena como lo quieren decir. Al igual como hay científicos que están en contra o a favor, hay algunos que también son voces disidentes respecto a cuál puede ser finalmente lo mejor de esta situación. Entonces, me parece que todavía todo el escenario respecto a la situación de vacuna que va a ser todo este año y posiblemente el próximo es bastante incierto. Ya sabemos cuánto dura. Claro, y va a haber gente dispuesta, créeme, a comprar una vacuna en el mercado negro para salvarte tú. Si esto es salvarse uno, oye, tengo PCR positivo, voy a comprar uno negativo porque me quiero ir a la playa o quiero viajar. Me da lo mismo el resto. Esto es muy personal y esa va a ser la mayor guerra de todas, porque esto significa trabajar en equipo. Perdón, Lama, un paréntesis. Lo que tú dices es tan cierto que hay un llamado de los países de Europa del Este a que están interrumpiendo los turismos hacia allá, porque se dieron cuenta que había mucha gente que iba a turistear para conseguir la vacuna, porque como son países tremendamente organizados y como súper clarito todo, en vez de tú entrar en cuarentena, tú entrabas y te vacunaban. Entonces decía, entre que espero que llegue para acá, para mi país, ya sea de donde esté, cuál es y voy para allá, cruzo la frontera, voy a, no sé, estoy inventando, voy a vacacionar a Holanda y me ponen la vacuna de entrada. Estoy listo. Y además es gratis. Entonces, lo mismo y mandaron a parar. Dijeron, ojo, está viniendo gente que viene por un día. Y está claro cuál es la razón, vienen a vacunarse. Entonces, está bien compleja la situación. Hay un mercado negro ya, digamos, que le están pillando los baches al sistema. Eso mismo se denunció en Estados Unidos, específicamente en Florida, donde detectaron que mucha gente iba precisamente para obtener la vacuna y después a la playa iban a vacunarse. Sí. Oye, les quería leer unas declaraciones de Helen Fletcher. Ella es profesora de inmunología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Ella dice, la aprobación de esta vacuna, refiriéndose a la de Oxford, es un punto de inflexión para la pandemia, porque se ha desarrollado deliberadamente para tener un impacto global que incluye a las personas que viven en las regiones más frágiles y pobres del mundo. Por lo tanto, y yéndonos al tema de la India, claro, o sea, la India, imagínate, con 1.300, 1.400 millones de habitantes, en donde ellos contaban con unas dosis que eran como 300 millones aproximadamente para poder partir vacunando a su población, que por lo demás, hoy en día, la India es el segundo país más golpeado por la pandemia, es el que tiene el mayor número de casos después de Estados Unidos. Entonces, claramente, donde hay un país donde hay mucha pobreza también, entonces claramente es una zona en donde se debe atacar con mucha celeridad. Y que pase esto, obviamente que va en desmedro y va a perjudicar a toda la población de esa zona y también a quienes van y entran de ese país y que pueden seguir transportando el virus por distintas partes del mundo. Recuerden que este instituto empezó a producir la vacuna de Oxford incluso antes de que estuviese autorizada. ¿Se acuerdan que nosotros lo conversamos acá? Exacto. Ellos empezaron antes porque, y dentro de la lógica, las reglas, ellos dijeron, listo, nosotros tenemos experiencia en esto, en producir a gran escala, en producir de manera rápida, lo ha dicho justamente su director en muchas ocasiones. Nosotros empezamos antes incluso de que den el ok, pero el 50% de la producción tiene que quedar acá en India. Nosotros no vamos a producir para darle a todo el mundo, tiene un poco que ver con lo que tú decías. Dos cosas que me gustaría puntualizar, y acá, Salfate, perdóname, pero voy a mencionar al jefe de la OMS. ¿Ya? De la OMS. OMS, el jefe de la... horror. No, ¿sabéis por qué lo voy a pronunciar? Porque se pronunció el 18 de enero en esta conferencia. Ellos son buenos para hacer conferencia de prensa. Lo único que hacen ahí va a estar con el micrófono al frente. Dice una cosa, después lo contrario. Claro, 18 de enero, y él habló justamente de lo que tú señalabas, Monty, del peligro y del acaparamiento que tienen los países más ricos en torno a la vacuna del COVID-19. Él lo decía muy espantado. Señor OMS, ustedes también tienen la culpa, les aviso por si acá, pero bueno, él lo decía muy espantado. Dentro de sus declaraciones que a mí me impresionaron, dice... la promesa de un acceso equitativo en todo el mundo a la vacuna contra la pandemia del coronavirus está ahora en grave riesgo. Hasta ahora él señaló hasta el 18 de enero del presente año que se habían administrado 39 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en al menos 49 países de los ingresos más altos. 49 países de los ingresos más altos, 39 millones de dosis. Mientras
escúchenme bien, solo se han administrado 25 dosis en un país de ingreso más bajo. No 25 millones, no 25.000 dosis, pero solo 25 ¿para qué sirve la pandemia? O sea, digo, sirve como un medio que los demás lo ocupan para la eliminación de cierta gente también. Sirve justamente, pero, y por eso lo llevo a cabo. Me hablan, sé que ellos se espantan, pero son parte de esto. Ojo, yo creo que el negocio parte ahora. Parte ahora cuando nosotros empecemos a saber cuánto dura la inmunidad que nos da esta vacuna. El fin de semana el doctor Alfredo Ugarte, favorito de muchos, hablaba de que se está estudiando una inmunidad de 2 meses. Sí, más o menos. No hay pruebas, sí, no hay certezas y tampoco hay dudas. Lo máximo 6, y que igual es nada. Claro, y de hecho salió un estudio que lo sacó La Tercera de que habla de que ya se está llegando a una conclusión de que cuando tú te enfermas, tendrías una inmunidad de 6 meses. Cuando te enfermas, desde que te recuperas, tendrías una inmunidad de 6 meses. Ya se estaría comprobando que te puede dar COVID-19 nuevamente, pero te daría al parecer un poco más suave, porque por un efecto de inmunidad memoria, justamente que la célula de tu cuerpo, el organismo, se recuerda y lo empieza a atacar antes. Pero se estaría estudiando una inmunidad, según el tipo de vacuna, qué sé yo, de aproximadamente 2 meses. Ahora empezó el negocio. Cuando los 2 meses te tengas que volver a vacunar, cuando probablemente la primera dosis de COVID-19 va a ser todo muy bueno, vamos al costo y qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando empiece lo que decía Lama, el tráfico negro? ¿Qué pasa cuando empiece el negocio negro? ¿Qué pasa cuando empiece el negocio ilícito? Cuando se empiecen a acabar las vacunas, cuando se le empiecen a robar. Perdón, Salfate, pero la primera dosis va a ser diametralmente más barata que la dosis 5 que te vas a tener que poner. Y lamentablemente, si hay una inmunidad de 2 meses, ese es el negocio. No estoy haciendo un llamado a no vacunarse. Yo de verdad ofrezco mi brazo para que me vacunen, no solamente en este canal, sino que con la vacuna también. Muy bien. Pero efectivamente creo que es importante ver cómo empieza el negocio. Ya, y aquí hay un nuevo negocio. A ver, tengo un dato empírico que lo voy a decir. Después, si cualquiera persona lo necesita, lo puedo entregar, ya sea por esta vía, digamos, de manera personal, que no es ningún secreto, tampoco es tan terrible, pero para que usted entienda más o menos cómo está la situación ahora. Lo que se ha vacunado en Chile es una gran cantidad de, por supuesto, del servicio médico. Necesitamos que estén buenos y sanos para poder aguantar, digamos, los enfermos que no son expertos en materia de salud. De 4.000, más o menos 400 se han enfermado por COVID-19 después de la primera dosis. Claro. Lo que fregaron con la segunda, entonces. Entonces van a tener que esperar que se les pase ahora. O sea, nadie es grave. Solo muy poquitos cayeron hospitalizados. Pero 400 se fueron al carajo. Entonces, así está la situación. ¿Por qué estoy mencionando esto? Que las vacunas que necesitan 2 dosis, para que usted sepa, necesita una que entre, digamos, y que restablezca un sistema inmune que se prepara para la segunda, que ahí recién funciona. O sea, en estricto rigor, si uno recibe la vacuna que consiste en 2 inyecciones, tú tendrías que ir a refugiarte así, pero así una caverna, para no enfermarte en ese periodo hasta recibir la segunda, porque con la primera todavía es como que no hubiera hecho nada, pero es necesaria para recibir la segunda. Y esto es un problema que ha habido en el área médica. Me mandaban los números y gran cantidad de médicos se contagiaron entre medio, porque como no, si están con pacientes todo el rato, y déjame complementarte, Salfate, porque también el ministro de Salud se refirió a esto. Uno de los casos de lo que tú hablas, el caso más icónico, por lo menos el primero, es de una enfermera. Claro, pero el primero, el que salió en la prensa, porque de todos los que tú mencionas no volvieron a salir en la prensa. No, pues son varios. Solamente salió el primero, es una enfermera del Hospital Las Higueras de Talcahuano, que fue el primero. Y de hecho, el ministro de Salud, el señor Enrique París, tuvo que salir a hablar. Y él explicó justamente lo que tú estás diciendo y por eso te complementaba. Él dice, se sabe que con la primera dosis de Pfizer no hay inmunidad. Probablemente, él dijo, esta enfermera ya estaba con la enfermedad, a lo mejor porque eran los tiempos muy breves. La inmunidad llega con la segunda dosis y no llega ni al día 1 ni al día 2. Ahora se supone que se las dan a personas que confirman que no tienen el COVID. O sea, las vacunas solo se dan a gente sana. Claro. Pero la Podrían inmunidad asegurarse llega, antes de eso. Probablemente se está estudiando 21 días después de la segunda dosis. ¡Escaleta! Y ojo, que hablamos de vacunas que impiden que tú te enfermes gravemente, que impiden de que tú demuestres los síntomas, pero no de vacunas que van a bloquear o van a matar el virus de inmediato. Es como una especie de legión de asintomáticos. Mira, quiero solo puntualizar esto, le paso inmediatamente la palabra a Monti, y es lo siguiente. Para que ustedes entiendan, esto está, ustedes lo pueden buscar porque es de libre acceso. Cuando la doctora, cuyo nombre no recuerdo, que era esta super hiperbióloga y epidemióloga de Oxford, de esta vacuna, que hoy día está teniendo tantos problemas de restricción, curiosamente, por ser la más barata, ya va a ver cuánto vale. Ella se vacuna a sí mismo como prueba a todo su equipo que está trabajando en este medicamento y a sus hijos, ¿te acuerdas? Sí. Lo hablamos en el programa. Y lo hablamos. Sí, hace un tiempo.
el ejecutivo, el segundo ejecutivo de Pfizer, es curioso, no deja llamar la atención. Aquí yo ni siquiera quiero colocar... Sarah Hilbert. Excelente. Ni siquiera quiero colocar un componente conspirativo, sino simplemente práctico. Al hombre le preguntan, la gente de Pfizer, oiga, por supuesto, ustedes ya se vacunaron. Y él dice, no. Y le dice, ¿por qué no? Porque ellos tienen la vacuna al lado. O sea, agarra yo una así como del montón y dice, ya, no, aprovechemos. Venga para acá. No, dice, no es necesario porque nosotros no estamos en contacto con gente enferma, nos cuidamos harto y es necesario para las otras personas. Yo encuentro que si ha sido una fábrica de helado o de las zapatillas que todos se peleaban la otra vez, ¿cierto? En el mall. Primero. Si le hacía una, agarrá yo una, si no te cuesta nada. Pero al parecer ellos no se querían vacunar con su vacuna porque preferían esta otra que era de una sola dosis, digamos que no implicaba ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, a ese nivel de lucha estamos, donde la gente tiene que informarse correctamente. Para que usted entienda, esto es un dato duro. La de Moderna vale $14 la dosis. O sea, imagínate la plata que ganaron. La de Pfizer, unos 12 euros por dosis. En tanto, la de Johnson & Johnson, mientras la de Sanofi, entre $7 y $6. Y la de Oxford, menos de 3. Vale 2 y tanto. Todo lo que parece ser la más confiable, la mejor, la más fácil, la más barata, ha tenido una cantidad de trabas que hasta el día de hoy no deja de asombrar. Se le suma el incendio que sucede en la India, frontera con China, que están peleando, bueno, no sé, suma y sigue. Oye, con respecto a los países más ricos, más desarrollados que ya han empezado con sus procesos de vacunación, dentro de ellos están los países de la Unión Europea, también está Canadá, está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Australia, está Chile. Por lo tanto, ahí uno dice, nuestro país igual está haciendo un gasto súper importante. 200 millones de dólares son los que anunció en diciembre el Ministerio de Salud para poder comenzar con todo este programa de vacunación. Ahora, la gran pregunta es, si se está gastando tanta plata en traer vacunas que nos van a poner y van a durar tan poco en inmunidad, ¿de dónde vamos a sacar más plata para después ponernos más dosis u otras vacunas que quizás tengan una inmunidad un poco más prolongada? Que es un poco lo que pasa con la vacuna de la neumonía o la influenza, que es la que se tiene que poner todos los años. Porque no te sirve una pura dosis y no vas a quedar inmune forever, sino que tienes que ir repasándola, digamos, reforzándola cada año. Pero dura un año aprox. Claro, tiene como esa duración. Por eso te digo que al final... La influenza hace como que no te pegan estas fechas. Entonces, sí, son como virus estacionales. Claro, no como esto. Entonces, esto que es un virus que ha demostrado ser súper valiente y resistente al calor, porque imagínate, nosotros ahora estamos con los mismos índices que teníamos en junio, por ejemplo. Se pone peor en invierno, solo eso. Exactamente. Aguanta el calor, pero se pone peor en invierno. Pero igual, pues, nosotros pensábamos que con el verano esta cosa ya se iba a apaciguar un poco y vimos absolutamente lo contrario. Pasó en Europa, nos está pasando a nosotros también. Entonces, la preocupación también parte de que si efectivamente el gobierno va a tener más recursos para seguir comprando más vacunas en el largo plazo, que obviamente puedan representar esta inmunidad. ¿Y qué pasa si eso, y qué pasa si eso, Lama, ya, estamos lunes de conspiración? Sí. ¿Qué pasa si eso, justamente lo que tú dices, primero tiene que ver con las negociaciones? Recordemos que un político en Argentina, que ahora no recuerdo el nombre, dijo que Pfizer para Argentina le había pedido tener bienes inembargables, entre ellos recursos de los glaciares, justamente que tenían que ver con agua. No sabemos si eso es lo mismo. Claro. Él lo aseguró, no mostró pruebas, pero sí lo dijo ya un antecedente. Claro, no me pague, deme iceberg. No sabemos si es lo mismo que negoció Chile. Pero ¿qué pasa, Lama, si conspirativamente uno dice lo que se está buscando en el nuevo orden es esto? Es que los países se tengan que endeudar a tal nivel en el Banco Internacional de Recursos Naturales y se le cabe la plata económico, y después, finalmente, Salfate, Lama, Monti, tengan que pertenecer, obedecer y pasar a ser países esclavos de este nuevo orden mundial que lo que quiere, y como ya lo hemos dicho acá, es imponer un solo tipo de economía, imponer una sola moneda, imponer un solo gobierno y de alguna forma imponer a la ONU como una medida de la moneda ya va a nivel mundial. Lo de la moneda es ¿quieren desaparecer los billetes? ¿Puede ser parte de la negociación o no, señor Alfredo, desde la India? La verdad es que no lo sé. A mí me parece que hay no, yo tampoco estoy conspirando. No, claro, es que, ¿sabes qué? A mí me parece que hay una cosa que es más importante todavía. La pregunta que nadie se hace. A ver. Que si yo fuera presidente, que no lo voy a hacer, no fui presidente, curso de ser presidente del país, imagínense. No. Ni se manera. Y cuando fui tesorero, ese chanchito se perdió. ¿Sabes qué? Mira,
¿Cómo es posible que nos estemos peleando entre un montón de países una vacuna donde todavía no se encuentra al paciente cero y donde hace algunos meses nació un niño o niña, no recuerdo bien, que ya que su madre tenía COVID, había nacido con los anticuerpos? Ajá. Entonces, en esos dos puntos extremos está la solución. Entonces, lo que nos están dando ahora no es una solución. Entonces, como puede ser, como dices tú, Roldán, puede ser un negocio que paguemos un buen rato hasta que nos demos cuenta que ahí no había ningún tipo de solución. Te pueden mandar agua, si quieren, incluso una solución salina dentro de los tubos de ensayo donde viene la vacuna. Entonces, me parece que sin esos dos puntos, ya que la OMS todavía no logra entrar a China, y no, ya entró, pero siguen en cuarentena. Pero fíjate este detalle, nació un niño o niña, o todes, como dicen, con inmunidad, con anticuerpos. ¿De verdad? Y apareció un día en las noticias y después no apareció más. Yo nunca lo había leído. Lo hablamos acá, Roldán, por ir poner un poco de atención. Perdón, estaba de vacaciones seguramente. Como una broma o como hueveo está bien, pero esto es serio. Habemos gente acá que nos tomamos esto como un trabajo. Huevón está Somos del proyecto, de verdad te lo digo, porque ¿sabes qué? Nos tenemos todo el 2021 acá sentados. Oye, pero es verdad lo que decís, Lama, perdona, te devuelvo la palabra, pero se sabe que si una persona logra generar de forma natural una forma de anticuerpo, ya, pero ese niño es como Cristo. se inyecte todo, ¿sí? Claro. Pero generalmente pasa, pero está la solución. Pero, ¿sabéis lo que es el frenazo de todas estas fábricas que acabo de mencionar que hacen vacunas? Decirle como, ¡oh! Salió un niño que tiene la vacuna en su cuerpo. No, así como ya tira al niño para el lado porque nosotros tenemos un pedido así de una factura, es como una guía de despacho más o menos rica. Es como aceptar las medicinas que nos entrega la naturaleza día a día, por ejemplo. Bueno, pero y validarlas a nivel médico. Si lo cual algunos médicos lo hacen eso de forma muy las paran, dicen que no hay estudio, que no sé qué, y le dicen así como, oiga, pero yo me saneo a toda mi familia, sí, pero es que no hay estudio. Ya, pero tampoco hay estudio en contra. Y tampoco se molestan en verlo si funcionó y por qué funcionó. Eso es lo que pasa. Entonces quizás la cosa es más fácil. Pero estamos atrapados, digamos, en un negocio, eso es lo que pasa. Pero no se habló más del paciente con anticuerpos. Nunca más. No, pues, obvio. No. Salió en Actualidad RT, me acuerdo perfecto, porque creo que lo mandamos como pantallazo al grupo que tenemos de Somos. Y ese día lo conversamos en el programa como, oye, acá hay una posibilidad real de encontrar una solución. Claro. Y después no se habló más. Y todos los países del mundo peleándose las vacunas. ¿Vacunas de qué? O sea, yo no estoy en contra de las vacunas, ni mucho menos. Pero si no hay paciente cero, que es lo que busca la OMS, o tenemos este niño o niña, que no recuerdo bien, que nace con los anticuerpos, ¿por qué no estamos atacando ahí? Ya estamos produciendo y exportando vacunas que no tienen ningún tipo de prueba o solución. Insisto, yo no estoy contra las vacunas, solamente no estoy en contra de nada de lo que se está haciendo. Por supuesto, yo tampoco. Lo que me llama la atención es que se haga todo de manera tan apurada. Pero mucha gente ha encontrado remedios paliativos de distintas formas que sea resultado. A ver, ¿por qué lo digo? No es como, oye, yo me comí 3 plátanos y se me pasó. No, no es eso. Yo estoy hablando de estudios científicos hechos sobre un margen de población, que es un caso muy famoso en Bolivia, que es todo un pueblo. ¿Por qué? Porque el alcalde, con todo en contra, si el gobierno le dijo, ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Él bloqueó su pueblo. ¿Ya? Así entero, estamos hablando de miles de personas, y él dijo, vamos a experimentar con esto, que varios doctores me están diciendo que puede ser. Y se fueron todos. Pero todos, los que estaban enfermos se recuperaron y a nadie más le dio. Mira, entonces, pero ahí quedamos. Acá tengo un artículo de, no sé, me imagino que es la guagua de la que habla Lama, dice, una guagua nació con anticuerpos contra el COVID-19 en Singapur. En Singapur, justamente. Ya, esta habla. Y según este artículo, que es del 2 de diciembre del año 2020, habla de que en ese momento distintos expertos, después de reportar que su mamá estaba contagiada justamente, distintos expertos están estudiando a este niño y sus anticuerpos. De hecho, habla un experto de la Sociedad Asia-Pacífico de Microbiología Clínica e Infecciones, que dijo que en todo el mundo ha habido millones de personas infectadas, incluidas probablemente miles de mujeres embarazadas, con muy pocos informes de infecciones en bebés pequeños y que no hay mucho estudio con respecto a eso. Me imagino que ese bebé lo deben estar estudiando. Así como también nosotros en Así Somos estamos estudiando, estamos analizando este lunes de Conspiración Salfate todos los supuestos complots que hay en torno a esta vacuna de Oxford, en torno a todas las vacunas. Estamos hablando de justamente el remedio para tener más vida, el remedio para la sociedad, el remedio contra el COVID-19, o estamos hablando de el remedio económico de las grandes farmacéuticas que quieren manejar este negocio. El negocio empezó o está empezando. Vamos a hablar también de las noticias falsas en torno al COVID-19. ¿Por qué se habló en algún minuto que esta vacuna destruía por completo tu sistema inmune? Todo eso, mucho más, el análisis de este lunes y a madrugada de martes en Conspiración Salfate, después de una pausa.
haciendo este lunes de conspiración Salfate. Ya vamos con más boicot, complot en contra de otras vacunas o posibles soluciones. Pero antes queremos de verdad agradecerle a todos nuestros amigos de Tested, quienes hacen exámenes a domicilio con entrega de resultados al día hábil siguiente. Estamos hablando de exámenes de PCR, por supuesto. Para coordinar un examen de PCR, contáctalo a los datos que aparecen ahora mismo acá abajo en pantalla. Y les damos un fuerte aplauso a los amigos de Tested. Justamente, resultados reales, reales, eso es muy importante. Salfate, estábamos hablando justamente de este incendio en este Instituto Serum de la India, donde las personas que fallecieron, las 5 personas que lamentablemente fallecieron, no eran personas que trabajaban con la vacuna en sí, en la producción de vacuna, eran trabajadores que más bien estaban dedicados al área de construcción, de electricidad, de ese sector del edificio que se estaba armando. Absolutamente, eran subcontratados como el sistema de seguridad del metro, por ejemplo, acá en la región metropolitana. Sin embargo, lo que llamó fuertemente la atención es que la noticia lo que quiere dejar en claro, y nadie hace las correcciones que nosotros aquí ponemos, digamos, las traducciones correctas, cuáles son los puntos específicos de los hechos sucedidos. Si bien nosotros trabajamos sobre la base de distintas hipótesis que no se pueden confirmar porque estamos fuera del oficialismo, la verdad es que somos bastante rigurosos en la recabación de información para entregar alguna idea y proyectar algún futuro que no siempre, digamos, está en favor de la población. El tiempo nos ha dado la razón y, bueno, es el mundo en el que vivimos, donde los grandes negocios se hacen a costa de las pérdidas, digamos, de ciertas personas y a veces, como la guerra, de pérdidas humanas. Entonces, aquí hay que ser riguroso. Este edificio, que está vinculado, obviamente, y que no es exactamente el lugar del laboratorio donde se conservan, se producen y posteriormente se distribuyen las vacunas, sí causó bastante polémica por el hecho de que fue en el piso donde estaban almacenadas gran parte de las dosis que sí, producto del calor generado por el edificio contiguo, no pueden ser ahora distribuidos porque están considerados como pérdidas totales. Es un número importante y que estaban destinados para la primera línea de las personas más pobres. Hay que entender de que la India funciona de una manera menos estratégica respecto a las castas sociales como las tenemos acá, siendo que ellos tienen la cultura de aquello. Ellos sí van al rescate de ciertos poblados que son los que distribuyen una gran cadena de alimentos como pescadores, por ejemplo. Entonces estaban considerados en esas dosis en particular y que sí, hoy día están completamente golpeados por el COVID-19 como pocos países. La India quedó completamente al debe con la entrega de esta posible solución. E insisto, las personas que murieron producto del incendio eran subcontratados, que no son personas que trabajaban en el área de salud ni en la construcción de las vacunas, pero que sí, obviamente, tenían que ver con el sistema eléctrico, a quien al parecer rápidamente le echaron que esa fue la culpa de esta... Una investigación súper rápida. Claro, así que se solucionó cuando iban llegando los carros bomberos y estaba todo más o menos claro. De hecho, era un poquito así. Y finalmente sucede solo con la vacuna, que es la más fácil de distribución, la más avanzada, la que le han parado todos los permisos. Imagínate, esto es una vacuna tradicional. Y las que son de experimentales consiguieron los permisos de una. Son las que llegaron a Chile. Claro. Esta no es de corte experimental. Es más tradicional, insisto con eso, que tiene un bagaje de cómo han funcionado las vacunas a lo largo de los años. Contra la sarampión, la viruela, que te vacunaron una vez en la vida y se acabó. Y sin embargo, esta es la que todavía tiene problemas para su distribución en gran parte de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay marca propia. Entonces tienen que ganar esta. Entonces yo no sé cuál acuerdo es. Es sospechoso nomás. Pero puede tener relación, Lama, con que... Yo me acuerdo cuando nosotros hablamos de la vacuna de Oxford acá en Así Somos, hablamos de, no de uno, sino que varios casos de mielitis transversa. Sí, y de las primeras pruebas. Que se adjudicaban a pesar de que al principio dijeron no tiene nada que ver con esta vacuna, sí daba la extraña coincidencia de que se producía esto luego de que las personas eran vacunadas. ¿Puede tener relación con eso, con las trabas? Yo creo que las trabas, a ver, como hubo enfermos de mielitis, eso te habla que se probó bien la vacuna. Sí. Es como los pilotos de la tele, son pilotos nomás, ¿no? O están transparentando el resultado real. Exacto, el otro están probando. Para eso realizan ese tipo de vacunación. Entonces me parece que es el camino correcto. Buena visión. Es más honesto. A mí lo que me parece que es el camino incorrecto son las trabas. A mí, cáchate, mira la casualidad. Se quema justo el edificio en la India, donde están las dosis que son para gente pobre. Pregúntate si hubiesen sido para los políticos o para la casta más alta de los indios si se hubiese quemado. No sé.
Recordemos que también muchas veces hemos querido y hemos tratado de deslizar la idea, que no sabemos si es real o no, acerca de que hay un grupo de personas en este planeta que necesitan que se baje la población mundial en un 12 a 15%. Y el ideal es que desaparezca la gente que no tiene acceso, que tiene poder adquisitivo, porque ese grupo no sirve para el neoliberalismo actual. Entonces, por ese lado ya es llamativo. Ahora, respecto al tema de las otras vacunas, y insisto con esto, la que pareciera que tiene un trayecto mucho más serio y que pareciera que cumple con todo lo que queremos escuchar respecto a este avance, es la que tiene más problemas. Es la que de alguna forma muchos medios tratan de poner más abajo. Acá pareciera, por eso te digo, esto es un trabajo como por completo. Cuando no te conviene, vas a ocupar todos los medios que tienes para tratar de aplacar esa vacuna. Te puedo mostrar que la vacuna que se va a poner Bill Gates es esa. Te puedo poner que la vacuna que se va a poner Elon Musk va a ser esa. La que se va a poner Putin, todos se van a poner esa. No se van a poner la que tiene menos posibilidades o la que parece representar un negocio completamente distinto. Yo entiendo que nuestro país tiene cierto nivel de desesperación por tratar de conseguir la mayor cantidad de dosis a esta altura de la pandemia, en el medio de una segunda ola, sin importar de dónde vengan. La idea es tratar de inocular a la población. Sin embargo, insisto, me parece que hay que tratar de apostar por una. Yo no sé si apostaría por todas. Me parece que eso puede terminar trayendo algunos efectos que pueden ser adversos y que no conocemos. No vamos a saber cuáles son las consecuencias de las vacunas hasta por lo menos 2 años más. Entonces me parece que esto más que tomárselo con cierta desesperación de vacunar a la población, si fuera yo el que está a cargo, que por suerte no soy, me lo hubiese jugado por una y trataría de seguir en esa línea. Oye, volviendo un poco a la doctora Gilbert, que es la mujer que está detrás de la vacuna de Oxford, es una científica, investigadora que lleva muchísimos años metida en este tema. De hecho, ella en el año 94, estaba acá leyendo, deja un puesto muy importante en una biofarmacéutica para dedicarse precisamente a la investigación en algunas universidades y ser parte de los estudios de la malaria, de la vacuna para la malaria y posterior vacuna de influenza, MERS y ébola. Por lo tanto, vemos que Oxford ha hecho un trabajo que viene desde hace muchos años tratando de desarrollar vacunas con enfermedades que han tenido un potencial de contagiosidad muy importante para ciertas áreas del planeta. Entonces, primero, quedarme un poco como con ese trabajo previo que ya venía haciendo Oxford. Y lo otro también con respecto a lo que decía Lama, esta, entre comillas, desesperación, y es lo que hemos visto con la FDA, que todas las autorizaciones que ha dado han sido autorizaciones de emergencia. Y lo que están apostando los países que tienen los recursos para poder comprar esta vacuna es finalmente, es como decir, pucha, ¿nos arriesgamos o dejamos que esto siga? Es un poco que por ahí va esa línea de decir, de alguna manera tenemos que atacar esto, y por eso también apostamos a todas las vacunas con las cuales podamos tener un contrato o lo tengamos disponibles. Por ejemplo, ¿así se hace más? Leía a raíz de lo que decía también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ejemplo para ellos fue clave tener una red de embajadores en distintas partes del mundo para poder crear esos contactos comerciales precisamente y después poder cerrar esos contratos para poder en el fondo asegurar esta inoculación para toda la población. Pero sí me llama la atención lo que dice Lama, y finalmente si a nosotros nos llegan vacunas de distintas partes, de distintos laboratorios, ¿cómo tú vas a hacer esa división? O sea, ¿cómo tú le vas a decir a quién se pone qué vacuna? O sea, ¿qué criterio se va a ocupar para poder distribuirla? Esa es la duda que también a mí me cabe. ¿Cuál va a ser el criterio para poder decir, tú te pones esta, tú te pones esta otra? Acaba de tocar un tema muy importante, Monty. Mira, vos has traspasado una información que es incómoda, pero que es historia, pero se habla poco, y que todo está resguardado sobre el hecho de que es estado de emergencia, ¿ok? Y es lo siguiente. A comienzos de los 80, las farmacéuticas, empresas millonarias, digamos, no las vamos a pelar más, la gente sabe lo que son. O sea, ganan mucha plata, ganan platas como, están como ubicados como entre lo que ganan los narcotraficantes y el tráfico de armas, digamos. Son forrados, sí, pero ya te pasaste. Porque claramente no es opción para alguien no tomarse el remedio que necesita para estar bien. Claro. Entonces ellos lo hacen y es una dependencia. Es como tu vida depende del medicamento que ellos hagan, bajo la fórmula de no sanarte, sino que sea crónico dependiente de ese remedio. Perdón, es que es súper importante esto que voy a decir y termino el tiro, no lo. Y es que en el año 80 y tanto,
Lo que sucedió es que, como ninguna farmacéutica quería hacer vacuna, porque tenían muchas demandas, el gobierno de Estados Unidos después todos la copiaron, y lo que sucede ahora es que si hay algún problema con las vacunas, están libres de demandas. Entonces de ahí dijeron, entonces podemos hacer porque estamos protegidos, porque nosotros queremos hacerlo mejor, pero no podemos saber lo que puede ocurrir. Y es por eso que todos se están tirando al chancho y simplemente no tiene nadie que hacerse responsable de lo que ocurra a alguien con esta vacuna. Vamos a seguir avanzando en este lunes de Conspiración Salfate, porque probablemente tú que estás en tu casa leíste en algún momento una información que empezó de a poquito y se viralizó muy rápido, y que hablaba de que las vacunas contra la COVID-19 destruían de inmediato tu sistema inmune. Pasamos a revisar un titular para abrir este tema justamente. Dice lo siguiente el titular: médicos desmienten artículo español afirmando que vacuna COVID destruye sistema inmune. Falso, noticia Menos falsa. mal. ¿Cómo fue este tema, Salfate? Porque de un minuto a otro todos empezaron a leer supuestos estudios. O sea, es alguien que se sentó y dijo, ¿sabéis que yo voy a inventar esto para alarmar a la población? ¿Existió un error en la comunicación? Mira, pasa lo siguiente. Unos investigadores españoles cuya, curiosamente, su especialidad tiene que ver con el estudio de los huesos, decide, a partir de lo que él ha visto en relación a cómo ha sido el comportamiento y lo que más se ha estudiado respecto a lo que hace el COVID-19 en el cuerpo de un ser humano, es que él decide publicar algo que luego él diría que fue mal traducido, ¿cierto?, al castellano y otro idioma, que es que lo que hace el COVID en sus distintas mutaciones y a lo que apunta es destruir el sistema inmunológico por completo. Vale decir, similar al síndrome del VIH, lo que haría es comenzar a hacer una especie de caballo de Troya en el cuerpo y hacer que el sistema inmunológico de las personas termine disminuyéndose al punto de que cualquier mínima enfermedad que la evolución biológica de una persona es capaz de defenderse contra un resfrío sin ningún problema, contra una herida que se te infecta y se te pone feo el dedo, pero después ya te toma una aspirina y se te pasa prácticamente, es que cualquier cosa podría morir. Ahora, para ser riguroso, es que en realidad sí lo dijo así, o lo planteó de una manera que llamaba mucho a la confusión, y después la sacada de pillo de por medio era que se tradujo mal, estaba descontextualizado, lo típico, y el problema es que esto fue muy adelantado cuando todavía pareciera que hubo una fiebre o ganas de querer destacar médicamente hablando por yo entiendo lo que pasó con el COVID-19, así que quiero desde mi perspectiva entregar mi enunciado. Y aquí un poco, digamos, se subió demasiado la cresta de la ola y termina claramente diciendo de que esto podría destruir todo el sistema inmune. Es una fake news porque no es real, pero podemos llegar al límite total de que quien lo dijo sí se estaba refiriendo a eso, pero que estaba completamente equivocado o que se arrancó con los tarros, como se dice en buen chileno. Ahora, de traducciones erróneas, nosotros bien supimos también el 2020, lo conversábamos en la pauta, Monty, de esta noticia de la NASA, que una agencia tradujo, no me acuerdo bien cuál era la noticia, pero era algo que iba a estrellarse contra el planeta Tierra y todo el mundo alarmado, y después salieron a explicar, y nosotros hicimos el ejercicio acá en Así Somos de que efectivamente la agencia haya traducido mal la información inicial. O sea, uno dice, qué raro. ¿Qué quieren lograr? Tal vez generar cierto pánico, tal vez estos errores de traducción son a propósito, pero efectivamente suele pasar. Yo creo, y eso sí se tendría que analizar, más allá de destruir todo el sistema inmune o no, se tendría que analizar vacuna a vacuna, caso a caso, porque no todas las vacunas están hechas de la misma forma, no todas las vacunas apuntan a lo mismo, por más que sean y no todos somos iguales. Y no todos somos iguales. De hecho, leí unas declaraciones del ministro Enrique París que decía que acá en Chile tenemos una tasa de efectos secundarios con respecto a la vacuna, con lo poco que se ha podido investigar ahora, muy baja, como del 0,1%, mientras en otros lados tenían una tasa más alta de efectos secundarios. En Argentina, por ejemplo. Y ahí uno se pregunta, ¿tendrá que ver con qué? Con el sistema, con el clima que uno tiene, tendrá que ver con la geografía. Todo está jugando a favor o en contra, porque en algunos lados hay más muertos que otros, tiene que ver con la capacidad y con el acceso a la alimentación que uno tiene. ¿Sabéis qué? Sí, cortito nomás, lo que dice Michael es muy importante. Sí, los epidemiólogos más serios, los que son así súper oficialistas, dicen sí, una vacuna no funciona igual en un lugar que en otro. Depende del lugar. Que es la altura, que es la presión, que si aquí comen más fruta, esos son factores que no bueno para el pescado. Sí, entonces no es igual. Sí, tremendo. Oye, me quiero quedar con eso de la desinformación y leí un artículo súper interesante que salió con respecto a Charles Dickens,
un escritor británico, a raíz de que se dieron a conocer ahora unas cartas de aquella época, imagínate, mediados del siglo XIX, en pleno brote de la difteria, que fue en el 1856, en donde efectivamente se provocó todo un pánico social y también un montón de desinformación. Imagínate en esa época en donde todo era comunicación vía carta, la información iba y venía y era como el efecto teléfono. O sea, yo te decía una cosa, el pueblo de allá entendía una cosa, después el pueblo de allá le contaba al otro y así se iba pasando la información y finalmente esto de las comunicaciones, sobre todo hoy día que estamos bombardeados de mensajes, es cosa que uno entre al celular o prenda la radio o prenda la tele, vas a encontrar un montón de información. Entonces claramente la gente también por ahí se va confundiendo y va pescando lo que le va haciendo más sentido finalmente. Entonces eso también es un llamado a la responsabilidad de cada uno de informarse por las vías correspondientes. Es que, ¿por qué pasa eso? Porque las vías correspondientes han generado una desconfianza en el tiempo. Pero como ya no te... Mira, lo Nemi, bueno. Pero en serio. Sí, pero me refiero también a eso. Es que como seres humanos no nos podemos quedar con lo primero que leemos. Ni tampoco con lo oficial. Hoy día tendríamos que empezar a indagar un poquito más para poder ir encontrando las coincidencias. Nuestro jefe y yo éramos muertos. No, a mí tampoco. Hay un detalle ahí. No somos parte del arca. Yo creo que a propósito a mí no me llegó el nos mensaje, querían bajo la ola. Mira, nadie no somos parte del arca, Lama. Sí, volvamos al tema que nos compete, Mike, que es el COVID. Pero por favor, lo que usted quiera, en serio que se puso. No, pero hablando en serio. Yo me saqué hasta la chaqueta para hablar de No, pero es que este es el punto más importante del libreto de hoy. Pero por favor, lo que tú quieras. No, este punto específicamente. Porque tiene que ver con la... No tiene que ver con las noticias falsas. Las noticias falsas, lamentablemente, nunca nadie dice, oye, esa era falsa. No hay una fe de ratas para esas noticias falsas. El problema acá está ligado directamente a las redes sociales. Noticias falsas pueden haber siempre. El punto es que tú te enfrentas a un algoritmo o al robot que sabe mucho más de ti que tú mismo y tú solamente, si te gusta este tipo de noticias, vas a ver noticias así. Claro. No vas a tener la posibilidad de ir a tu computador y decir, ¿sabes que voy a buscar las noticias reales? Porque tu computador tampoco te las va a dar. Si nosotros 4 en nuestro computador, en el buscador más famoso del mundo, ponemos el mismo término, vamos a tener los 4 distintos resultados. Entonces, esto de las fake news respecto al COVID es mucho más potente cuando está ligado a las redes sociales, que es por donde más se mueven las noticias. Entonces, finalmente, ¿qué logras con esto? Armar realidades opuestas de uno a otro y terminas logrando lo que quiere lograr todo el mundo, que es segregar y separar a las personas. Me tocó justamente este tema conversarlo ayer con una persona que decía que todo lo que sabíamos de la vacuna es falsa porque ella le cree a tal personaje que dijo tal cosa y solamente consume ese tipo de noticias porque son las noticias que le da el algoritmo, lo que no permite que tú tengas una apertura de mente y entender que el fenómeno es muy distinto a cómo te lo están presentando. Entonces, esto es un punto muy importante, porque aquí va a estar la decisión en base a las noticias falsas o verdaderas o a lo que quieran que creas respecto a la gente que se va a vacunar y la que no. Si estuviéramos todos de acuerdo en vacunarnos, créeme que no existiría la pandemia. Sin embargo, cuando no estamos todos de acuerdo respecto al método de solución en base a las noticias falsas que te ayudan las redes sociales a que solamente veas esas, me parece que la guerra es mucho más potente ahí que en el plan de vacunación para todos los países. Agarrando el punto que toca Lama, justamente esta burbuja comunicacional en la que nos vemos encerrados todos y que la gente cree que es la misma para todos. Y lo hemos conversado en muchas ocasiones y por eso el debate al final no existe, porque esta es mi verdad, porque lo vi en tal lado, tal lado, y todo dibuja que mi realidad sea eso. Por eso es tan importante algo que nosotros siempre hablamos en Así Somos, que son el rol de los medios de comunicación. Estamos súper llenos de información por las redes sociales y qué sé yo, pero está súper comprobado, encuesta y todo lo que quieran. La gente aún se sigue informando a través de la televisión. La gente aún sigue prendiendo la televisión. La gente mayor. Eso de... No, ¿sabes? Salió un estudio, salió un estudio en Chile. Mayor de 40 años, 45, 50 años. En general, eso de que la gente ya no ve tele, de verdad que es un mito. La gente sigue viendo tele. En la pandemia está comprobado, en el estallido social, la gente prendió mucho más la televisión. ¿A qué voy yo? Probablemente nosotros, como medio de comunicación en general, tenemos la credibilidad por el suelo. Y por eso es tan importante que efectivamente espacios como Así Somos, espacios que se atreven a decir las cosas como son, a contar las dos realidades para que tú en tu casa tengas la burbuja A y la burbuja B, no solamente te encierres en la A y puedas generar un entendimiento, son tan importantes. Por eso es que nosotros, Canales de Amigos, somos tan hueviados con los noticieros de televisión, porque lo que hacen básicamente son relaciones públicas, comunicaciones, no hacen comunicación social. Dígalo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un
un rol social en la vida. Por eso es tan importante que los medios se informen para poder informar bien y no se queden encerrados con esto es lo que me dicen de Estados Unidos, entonces acá voy y lo voy justamente, claro, de la agencia me dicen esto, entonces yo voy y lo repito como loro. Hoy día, cuando las redes sociales están siendo censuradas, cuando las redes sociales están siendo contaminadas por información distinta, es importante que la televisión efectivamente tome el rol que ha tenido toda la vida, que es de informar con criterio y con distintas realidades, Alfate, que es lo que tratamos de decir. No sé si me fui del tema, pero creo que muy bien, quedo agarrado. Muy bien. Es que creo muy importante lo que acabas de decir, bueno, y esa es nuestra misión por lo menos. Así que nosotros bien informados lo compartimos con la oficial, lo incómodo, en fin. ¿Qué dijo? Y no estamos en el arca de la ONEMI, Exacto, digámoslo. para nada. ¿Qué dijo Amos García Rojas, ni más ni menos presidente de la Asociación Española de Vacunación, a partir de lo que publicó BioBio Chile, lo siguiente respecto a esta cosa que se había planteado, que el COVID-19 destruye el sistema inmunológico? Dice él, las vacunas no tienen ningún riesgo. Los preparados contra el COVID-19 tienen perfiles de seguridad y eficacias razonables. Los efectos secundarios que ocasionan, que es lo que nos interesa, están perfectamente descritos en los ensayos clínicos y son similares a los de otras vacunas. Bueno, aquí yo rescato algo y tiene que ver con que todos nos hemos vacunado alguna vez contra sarampión cuando es chico, Sí, pues. y es normal que te dé fiebre, o que algunos los manda a la cama y otros salen a jugar a la pelota Claro. a la hora. A algunos les pega más fuerte, a otros Dolor no de tanto. cuerpo, Eso lo sabemos, pero generalmente no crea mayores problemas. Hay estudios que ponen más cuestionamiento en países pobres con ciertas enfermedades más complejas. El caso es que yo, con respecto al tema que creo que, como dice el más importante, existen las fake news. Existen las fake news de las verdaderas news. O sea, hay fake news que niegan las verdaderas y ya hay fake news desde el oficialismo que niega diciendo que es una fake news algo que es verdadero, solo que no es aceptado por los convencionalismos. No es que es falso, es que a ellos no les gusta. Y ahí es cuando la gente se tiene que hacer cargo y ver hasta dónde llega. Porque por algo existe la fake news, por eso existe el Uber. Porque los taxistas empezaron a dar un mal servicio. Porque la gente cree cualquier cosa, es porque de quien te tienes que informar no le crees completamente, porque ya te has dado cuenta quiénes son. Claro, es que finalmente la información es poder y todos luchan hoy día por tener ese poder y por tener ese dominio en pro de su conveniencia. Ahora hay algo importante. Mira, hablaba con una doctora justamente ayer que me explicaba un poco la diferencia entre la eficacia de las vacunas y la seguridad. Una cosa es que la vacuna sea segura, que era como lo que veíamos recién en la gráfica, y otra cosa es cuán eficaz es. Y yo le preguntaba, oye, pero se dice que la vacuna china tiene 50% de eficacia. ¿50 era? Me dice, no importa, no importa. O sea, a lo que apuntan los planes de vacunación muchas veces es a poder atacar esa epidemia y poder bajarla. Entonces, si hay un 50% de efectividad, va a ser mucho mejor a no tener nada. Claro. Lo importante es que esa vacuna sea segura. Por ahí apuntaba también el... Exacto. Pero eso y lo sé que me parece genial lo que dijo tu amiga. Ahora eso habría que informárselo a la gente para que entienda. Por eso que sepa yo no tenía qué se está claridad. poniendo. Exacto, yo no tenía... Yo quiero la del 70%, no la del 50%, o ya, está la del 50% nomás, pero entiendo Pero es que no tenés en lo que capacidad estoy de escoger. sometido. Es que eso es lo que pasa, porque nadie habla de eso. Claro, y No por queda eso claro. yo me dediqué a hablar este tema harto con ella ayer y a tratar de resolver varias dudas que también tenía. Y lo otro también es que entender el proceso de vacunación del COVID-19 como una cuestión comunitaria. Por ejemplo, yo viajé hace un par de años a Brasil y me puse voluntariamente la vacuna de la fiebre amarilla para no pegarme, para que no me picara el bicho y no poder Nuestra jefa contagiarme. se le ha pegado toda, pero ella ella es la niña con todas las Entonces, vacunas en su cuerpo, el santo grial. ¿no? Tú también. Absolutamente. Hacíamos esa comparación, pues finalmente hay vacunas en las que uno decide si se las pone o no, porque el riesgo y el daño no va a afectar a nadie más que a ti. O sea, si yo decidía no ponerme la vacuna de la fiebre amarilla, como también te la pusiste tú, finalmente se me picaba el mosquito, iba a ser yo la perjudicada, nadie más. O sea, yo no iba a contagiar a nadie más de fiebre amarilla, porque la única forma que te contagies es si te pica el mosquito. Claro. A diferencia de esta enfermedad, de este virus, es que si yo no me vacuno, lamentablemente estoy exponiendo también a alguien más. Exacto. Entonces, por ahí apunta el criterio en esta pandemia. Es decir, mi decisión también va a afectar Y a un también tercero. Lo dijo el que Papa, se de acepten los otros tipos de soluciones probadas, porque hay estudios con respecto a alternativas a las vacunas. O
O sea, no es no a la vacuna, es como, ¿qué hacemos con esto otro que probó funcionar? Sí, Sí, eso nomás. pero es que volvemos a lo que conversábamos al principio. Si básicamente tú le das la solución, tú nos entregas a todos la solución con algo que es mucho más económico, el negocio de las farmacéuticas se va a las pailas. Si en el fondo nosotros estamos acá, claro, queremos defender nuestras vidas, sí, pero también hay un negocio detrás de todas estas farmacéuticas. Yo insisto, 2 meses, después van a ir subiendo las dosis, es que 2 meses, ojalá sea mucho más la inmunidad. Ahora, con respecto a lo que hablaban de por qué Chile se la juega por tanto y no espera un poquito y apuesta por Oxford. Yo creo, y en esta pasada siento que el gobierno lo hizo bien. Lo que necesitamos, como decía Monty, es generar masa. Ahora, claro, si tú te vacunaste con una vacuna, después no es que llega la otra y te podés vacunar con la otra. Sí, claro, es la misma. Es como... parto con esta, me muero con esta. ¿Se puede escoger? No, porque no estamos comprando una vacuna. En el fondo, recuerden que en nuestro país el proceso de vacunación justamente es voluntario y totalmente Ojalá gratuito. que no se cambien las fichas. Te dice, pero ¿cuál me puse yo? ¿Saben qué otra cosa es gratuita? ¿Qué cosa? Apoyar a distintos líderes. Y hay ciertos seguidores de Donald Trump que están total y absolutamente indignados con el expresidente de Estados Unidos. Ya viene en Así Somos. Vamos a hablar de los grupos de ultra derecha, que hace un tiempo apoyaban, como Lama, por supuesto, que hace un tiempo apoyaban a Donald Trump y hoy día, Salfate, lo tildan, lo tachan como uno de los máximos cobardes de la historia de la derecha. Ellos esperaban que el 20 de enero algo sucediera, esperaban que Biden no asumiera el poder. Llaman a Trump a dar la cara. Todo esto sucede mientras Donald Trump está jugando golf. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Hay un grupo ultraderecha que vio cómo su puerta se abrió y no se vuelve a cerrar. Todo eso y mucho más después de una pausa. Así somos. Chuta. Oye, Salfate, volvemos directamente a esto que también es un bombazo. Gente que apoyaba férreamente a Donald Trump y que hoy le da la espalda. Esto sucede porque, para que se entienda, las personas que... Mike lo decía muy bien, es como había un grupo olvidado que es el blanco de la América profunda, que es súper nacionalista, racista y todo lo demás, y que Donald Trump lo apoyó, que siempre estaba fuera de los planes de contingencia, de los favores económicos, todo lo demás, y de repente le dijo, ustedes les voy a asegurar trabajo, vamos para arriba, bueno, los tiró para arriba. Claro. Y de repente son ellos los que decían, no vamos a aguantar que nos roben las elecciones y todo lo demás. Y hasta ahí están hablando el mismo idioma. Pero hoy día Donald Trump, que cautamente, en medio de un impeachment que puede salirle tremendamente para atrás, y Donald Trump podría nunca más poder presentarse como próximo presidente de Estados Unidos, la verdad es que hoy día, digámoslo, se está portando bien, y para él, ¿qué significa eso? No tuitear nada, quedarse calladito y está jugando golf tranquilo. Que no tiene Twitter, po. Y no, bueno, no tiene, ya no tiene ni TikTok, ni ninguna cosa. Entonces, salió este grupo que sigue enardecido y que lo están tildando de que es un problema ahora para el movimiento, que él mismo en su último discurso dice, volveremos, vamos a seguir actuando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sienten que los dejó? Es porque aún continuó la persecución sobre estos grupos ultraderechistas que han sido acusados de aviso de bomba, de atacar el Pentágono, de que por ahí, digamos, se teme que haya facciones de lobos solitarios, como bien lo decía Neme cuando estuvimos con él hablando desde Washington. Atención lo que dice Bio Chile, porque esta persecución no da tregua a aquellos que se han levantado contra el oficialismo norteamericano actual, a Joe Biden, la presidencia, Kamala Harris, vicepresidente, con un par de patinazos que se han mandado en unos discursos. Ya están mostrando sus verdaderas caras, pero eso es otro tema. Dice, FBI eleva recompensa, esto ya es casa de brujas, porque esto no ha parado, por datos sobre sospechosos de instalar bombas durante asalto al Capitolio. Yo no sé qué va a terminar en esto. $75.000 la recompensa, que no es mucha. Se ofrece más plata por gente que, no sé, que se ha robado un perro en Estados Unidos, se ha visto. Sin embargo, aquí yo creo que aquí están actuando desde el ejemplo. A mí me da la impresión de que están asusando a Donald Trump, ya sea a él directamente o a los grupos que quieren disuadirlos en esto de que se desintegren, porque ya no tienen una cabeza que los comande y que hay una persona que, por estrategia, y no le queda otra, tiene que esconderse con respecto de que no haya un proceso que le impida volver a convertirse en presidente de Estados Unidos. Está bien movida la cosa, porque ojo, aquí, y le voy a robar las palabras a Michael, yo creo que acá hay una estrategia potente.
hay que decir lo siguiente. Cada vez, esto es todos los presidentes, Estados Unidos, Chile, el que queráis. Esto, tener un nuevo presidente, una nueva presidenta, oh, se empezó a mandar cagazo, que se vaya, que se muera. Llega el nuevo, atroz, el que sea, bien, por fin, oh, cagazo. Todo el que llega parece ser como el santo grial de la salvación por el malvado que fue el otro que la gente eligió. Pero, ojo que... Y pareciera que la estrategia va un poco por ahí en este caso, Lama. No, a mí me parece que la estrategia es ahí por dónde va, por tener una base de datos de quiénes son estas personas. A ver, perdón. Cuando tú dices FBI eleva una recompensa, ¿ya? O sea que hay plata de por medio. Sí, créeme que son delincuentes, además. un montón de norteamericanos van a decir, oye, ¿sabéis qué? Mi vecino es extrema derecha Trump. Por ejemplo. Voy a avisar que a lo mejor él podría ser. Entonces vas a empezar a saber quiénes son estas personas. Porque digamos las cosas como son. Trump representa a ese norteamericano que está en contra de la cultura de lo políticamente correcto. Ese que se, perdona a los amigos mexicanos, me voy a pasar de verga, pero ese que dice, no, los mexicanos son todos ladrones, drogadictos, por fin un político lo dijo como pienso yo, que yo no le había contado a nadie, solamente sabe él que es como yo, que yo también lo comento con él. Y esa es la fuerza que levanta finalmente a Estados Unidos. Sí. Cuando el FBI pone una recompensa, van a tirar muchos nombres y van a poder saber quiénes son esos personajes que apoyan a Trump y que se presentaron en el Capitolio. No es como que alguien va a decir, ah, mira, ahí está el sospechoso, que uno nomás. Van a haber 300, 400, 600, 1000 sospechosos. 1000 personas que van a poder crear una base de datos. 1000 personas que van a poder ser investigadas para saber si hay una ligación real a la extrema derecha violenta que podría haber en Estados Unidos. Entonces me parece que el FBI, como siempre, logra ocultar muy bien cuáles son sus reales intenciones respecto a lo que quieren, recompensar. Insisto, la autorregulación cuando hay plata de por medio, sobre todo en un país como Estados Unidos, van a saltar muchos nombres de personas que posiblemente son pro-Trump, pero nunca se han presentado a una manifestación como la que ocurrió en el Capitolio. Entonces, la Casa de Brujas no solamente está apoyada por el FBI, sino que también va a ir apoyada de parte de la población y de parte de cualquiera que quiera tirar un soplonaje diciendo, oye, mi vecino votó Trump, así que seguramente él también está metido, ¿cachai? Claro. De hecho, días previos al cambio de mando, lo que hizo el FBI justamente fue revisar en el listado donde habían, por ejemplo, personas de ultraderecha o supremacistas blancos con antecedentes delictuales previos y los empezaron a investigar y para poder tenerlos vigilados para saber cuáles iban a ser sus movimientos para evitar posibles atentados el día de la ceremonia de investidura. Ahora, hay hartos detenidos que ya ha logrado capturar el FBI. Sí. Les voy a mencionar algunos que me llamaron harto la atención. Por ejemplo, Larry Brock. Él es un ex oficial de la Fuerza Aérea. Sí. O sea, un ex marín, un ferviente de la Guardia Civil también arrestaron a varios. Hay varios, ¿cierto, Salfate? Otro también, Derek Evans, que él es un republicano que es miembro de la Cámara de Delegados del Congreso. De hecho, él fue una de las personas que entró, imagínate vos, entró con esta cámara selfie, haciendo alarde de lo que estaba pasando. Después renunció a su cargo, admitió todo tipo de responsabilidades, pero también ahí le cayó el castigo del FBI. Está siendo investigado y va a tener que pagar por aquello también. Richard Barnett, que es conocido como Vigo, que es este señor que veíamos recién ahí en las imágenes que aparece con los pies encima del escritorio de Nancy Pelosi, ¿cierto? Bueno, él fue detenido en Arkansas. Él es un personaje que es líder de un grupo pro armas. O sea, otra persona que también está como muy alineada con esta ideología de que exactamente, de que cada ciudadano tiene que defenderse y tiene que portar arma porque es lo legal. Y por último también Adam Johnson, que fue arrestado en Florida, que fue este personaje que se robó el podio de Nancy Pelosi, que creo que también aparecía como con unos cachos de estos, como yo le digo vikingos, yo sé que no son vikingos. No son vikingos. Pero es como, claro, es como ese búfalo. Mojado. Entonces, los picapiedra. Lo que estamos viendo ahora finalmente, el trabajo que está haciendo el FBI a lo largo de todo el país, porque estos sujetos han sido capturados en distintos estados, es que efectivamente hubo gente muy seguidora y muy ferviente de Trump, los denominados ahora trumpistas, que yo siempre hago la diferencia con los republicanos, porque considero que no todos los republicanos han estado de acuerdo con esto, no todos van a actuar de esta forma, pero sí los que son más acérrimos seguidores de Donald Trump sí han tenido la responsabilidad y ha quedado demostrado por estos días con los arrestos que hemos sido testigos.
Coincido con mucho y gran parte de todo lo que están diciendo. De hecho, bueno, estos grupos justamente hoy día llaman a Trump débil, cobarde, porque ve que a sus integrantes los están tomando detenidos y Donald Trump no está haciendo nada mientras está jugando golf. A mí me preocupa una cosa de todo esto, y es más allá de, no voy a defender a Trump, tranquilos, es más allá de la figura o no de Donald Trump. Me parece que Biden está en una posición súper cómoda hoy en día en el poder en Estados Unidos. Los ojos de Estados Unidos y los ojos del mundo aún están posicionados en Donald Trump. Aún estamos pendientes de qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo, qué es lo que pasa con los grupos que son amigos o no de Donald Trump, mientras Biden está empezando a gobernar y tiene manga ancha probablemente para hacer muchas cosas de las cuales los medios de comunicación a lo mejor no van a informar. Me llamó la atención, insisto, todo esto con una visión bien conspirativa. Es que, perdón, hay una conspiración positiva en términos actualmente de Kamala Harris y de Biden, porque el Washington Post ha sido Aguanta ahí porque te la quiero preguntar esa, si es la que yo pienso. A ver. Espérame, pero antes me llama la atención, uno dice, los presidentes empiezan a recibir muchos llamados, ¿cierto? Sí. Uno de los llamados que recibió el 29 de enero el presidente Joe Biden fue justamente de una de las empresas que más creció el año 2020, producto de la pandemia. Estamos hablando de Amazon. ¿Lo llamaron para qué? Enemigo. Lo noté justamente. Enemigo de Donald Trump. Claro. Amazon, te voy a dar solo algunos antecedentes. Amazon, que en julio del 2019 reconoció que guarda conversaciones privadas de las personas y que guarda conversaciones que no las borra hasta que tú no llames y digas, ¿sabes qué? Quiero que eliminen mis conversaciones. Sí, que nadie hace eso. Nadie hace eso porque nadie lo sabe tampoco. Guardan datos, por ejemplo, datos, que registran desde las órdenes que uno le puede dar a Alexa. Justamente van registrando todos estos datos y van haciendo un perfil. Amazon, que es su dueño, su creador es Jeff Bezos, no solamente enemigo de Donald Trump, sino que también uno de los integrantes en distintos años de la reunión del grupo Bilderberg. Sí, claro. Todos sabemos que él ha asistido. ¿Por qué cuento esto? ¿Lo llamó para qué? Para decirle y para ofrecerle ayuda en la distribución y en el proceso de vacunación de COVID-19. Sí. A mí me parece que este tipo de cosas, conspirativamente hablando, son cosas en las cuales no nos tenemos que concentrar solamente en Donald Trump, también nos tenemos que concentrar en con quién está haciendo alianza hoy en día justamente Joe Biden, con quién está haciendo estas amarras, quién le va a cobrar favores. Es bueno que una empresa que ha reconocido públicamente, reconocido por ellos, que manejan, que almacenan y que guardan datos privados de sus usuarios, datos que tú no autorizaste conscientemente, que de alguna forma no has autorizado que los borren, esté formando parte y esté ofreciendo ayuda en el proceso de vacunación de COVID-19, me parece que todo se empieza a cerrar. Entonces mi llamado es no solamente mirar a Donald Trump lo bueno y lo malo, o lo muy malo que ha hecho, es también ver con quién está haciendo los lazos. Más Alfate, cuando yo leí por ahí en tus redes sociales, y no sé si es a lo que ibas a apuntar justamente, de que hay una especie de teoría o de conspiración o de plan maestro de que Joe Biden solamente asuma durante 4 años el poder y que el día de mañana él no se presentaría a la reelección, sino que le pasaría esta carta segura a Kamala Harris, que sería realmente la que estaría gobernando durante estos 4 y ya después 8 años. En resumen, la estrategia es bien sencilla y brillante al mismo tiempo. Nadie podría votar por su inexperiencia, por joven, porque es recién llegada, pese a lo carismática que es, ganarle a Donald Trump con Kamala Harris solita. Necesito colocar e instalar un político que tenga décadas de práctica, aunque se haya cambiado de bando. En ese caso, digamos, encuentro que con justa razón. Estoy hablando de Joe Biden, que está de los años 60 en adelante, que es un burócrata de la política, vale decir, conoce a todos, conoce el lenguaje, sabe cómo se hacen las cosas y sabe dónde pisar huevos y cómo hacer cosas debajo de la mesa, para bien o para mal de su propia ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? El hombre se le ha visto bastante enfermo. Ojo, esto se habla poco, lo vamos a decir con todas sus letras. En varias oportunidades el hombre ya está un poquito tecla. Luego con respecto a Estados Unidos y todo lo demás, pero él ha confundido a su primera ministra, me acuerdo que era, con su hermana. Y le habla como su hermana y ahí como que lo corrige, no sé cómo no es. O sea, está anciano el hombre y tiene ya ciertos problemas neuronales. Es el presidente con más edad en la historia de Estados Unidos. Absolutamente. Entonces tiene problemas, se ha quedado pegado. Así como que no es que está pensando algo, sino como que Lama los fines de semana. Se le va la moto, todo lo demás, tiene problemas, tiene varios problemas físicos. Entonces, no digo que eso sea un problema que no puede gobernar en un periodo tan completo y ya tiene algunas quizás facultades mentales más deterioradas, que es propio de la edad. Ya está.
Entonces, la estrategia es necesitamos a alguien como él para ganar, pero no para gobernar, porque no va a poder, no sabemos cuánto rato más lo vamos a tener. Está muy enfermo por lo demás, tiene varios problemas pulmonares, bypass, etcétera, etcétera. Entonces la idea es sacarlo y colocar a Kamala Harris, que a mí, por lo pronto, no me molesta, pero no me ha molestado Obama tampoco. Entonces hay que ver esta gente que es buena y que pega en el palo. Uno era afroamericano, esta afroamericana y mujer. Mejor, no lo sé. Veamos de qué ser humano estamos hablando. Todos son buenos. Yo hasta ahora no he visto ni uno que parta bueno y termina bueno. Todos terminan mal. Si esto sería una excepción, qué bueno. Pero la estadística dice lo contrario. Entonces, esa sería la estrategia y a Kamala Harris ya la están ayudando. Se ha mandado 2 patinazos en discurso de bromas indebidas. La voy a dejar ahí, burlándose de unos presos de unos jóvenes, y el Washington Post la corrigió porque sacó esos párrafos, siendo que era una notición que otros los pusieron, comenzaron a hacer la corrección en la versión digital. Y Joe Biden, en uno de los últimos discursos, que fue de estos chiquititos, donde se habla de los trabajadores de cañería del sistema que es de dispensadores de agua y de acueductos, digamos, y cañerías, digamos, bajo tierra, les dijo, oye, vamos a hacer un nuevo plan, así que vayan consiguiendo nuevos trabajos. Así como una talla medio impropia, no es como nos vamos a preocupar de ustedes después del sindicato tantos años que han hecho esto por nosotros, sino que lo único que les puedo decir, vayan consiguiéndose otra pega, porque no va a haber esta más. Así, y ya es buena. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, eso nomás, cagaron. Entonces, y la prensa ha comenzado a ayudarlo. En vez de decirlo, mira lo que dijo, weón, que no sé qué, es como si empiezan a sacar y borrar cuando están los videos completos de la gente y otros medios independientes sí lo han colocado. La construcción de un personaje. De la construcción de un personaje. Entonces, insisto, yo solo me voy a quedar con esto nomás. Acuérdense, cada vez que llega un nuevo presidente, Chile, Estados Unidos, Rusia, lo que queráis, es como, por fin, sí, porque el otro era un desgraciado y nos dijo esto. Es como la luna de miel. Y son todos buenos, ¿cachai? Son todos bacanes y todos son como el hoyo. Obama, Bush, Clinton, no se salva ni uno. Bueno, es cosa de verlo y ahora acá en Chile. Trump era re malo y vienen los buenos. No lo sé. Seamos cautos. Es cosa de ver los candidatos a la presidencia acá en Chile que todos dicen vamos a cambiar todo lo que se ha hecho mal. Estuviste en el gobierno en varias ocasiones y no cambiaste. Y en Chile nos votamos 2 veces. Y además y nos volvemos. Claro. Lama, ¿qué opina de todo esto usted? A mí me parece que el tema Biden tiene que ver directamente con que no es necesario ser político para ser presidenciable. Y me pasa lo mismo con Kamala Harris. Recuerdo, antes de que saliera Obama, como dice Farkas, Barack Obama, recuerdo que ya le estaban haciendo notas de prensa destacándolo como un gran senador, con buenas fotos, entonces te transforman en presidenciable. Y me parece que esa es la pega, me parece que el triunfo de Biden es para tener 4 años para transformar a Kamala Harris en una presidenciable real y la futura presidenta de Estados Unidos. Algunos dicen menos de 4 años, ojo, están 4 meses, pero bueno. Claro, pero en esta pasada, por ejemplo, tiene 4 años para aprender a no decir chistes impropios, ¿cachai? Por ejemplo. Tiene 4 años para mejorar su imagen respecto a cómo se ve físicamente, porque Estados Unidos lamentablemente se toma todo esto en cuenta, desde cómo te peinas hasta cómo te vistes. Créeme que a pesar de que ella estaba molesta por estas fotos que le hicieron en zapatillas, créeme que el tema de las zapatillas, la foto, no me acuerdo cómo se llama la revista, Bow. como la TV y novelas de allá, Bow. por decirlo algo Bow. así. No, bueno, la MIT 17, ya, nada que ver. Telegrama, La cara. qué sé yo. No, es más de alto pelo. ¿No? ¿Es La otra cara, cosa? cosas. Bueno, con la revista Ya, no sé. Y con traer con zapatillas blancas para un grupo importante de personas, sobre todo los votantes más jóvenes, que fue los que logró atraer Obama, es un signo de cercanía. Entonces me parece que acá están tratando de construir un presidencial y un presidencial a nivel mundial para los próximos 4 años. Recordemos el caso chileno. En algún minuto acá se hablaba que Leonardo Farkas era presidenciable. Y eso tenía, y argumentos de muchos era error, porque hoy día vimos lo mismo, no es que como tiene plata no va a pasar nada. Todavía Yo parece alguna la vez escuché en México, en un tour, un mexicano dijo, el mejor presidente que ha tenido este país era manco. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque podía robar con una sola mano. Entonces, me parece, ¿Quién un dijo chiste mexicano, eso? me pasé de verga, pero me parece que va por ahí. Entonces me parece que necesitan construir este personaje que va entre Obama y Bush o Reagan, un tipo que sea un poco más duro, pero con el carisma que tiene Obama, y me parece que ese es el futuro de Kamala Harris. Yo te puedo mostrar que Kamala Harris, si tú hablaras con ella 1 a 1, no tiene ningún tipo de plan político real para mejorar algunas de las políticas públicas que tiene Estados Unidos. Eso te lo puedo apostar. No hay intenciones de eso. Ningún político las tiene. No,
El juego de la democracia es convencer a la mayoría. No tiene que ver con que la convenza diciendo, ¿sabes qué? Vamos a mejorar el sistema de transporte y la salud. No, lo puedes convencer de cualquier otra forma, que es lo que hizo, por ejemplo, Trump. Entonces, me parece que el escenario, cuando te enfrentas a ese tipo de personajes y cuando hay otro tipo de intereses detrás, me da igual si está Kamala Harris, Biden o quien esté. Finalmente son casi todos lo mismo. Acá la disyuntiva, la X a despejar, es qué pasa con los trampistas. Si realmente van a ser un grupo armado y poderoso de acá a los próximos 4 años. Exactamente, porque con este cambio entonces de gobiernos vemos que hubo un grupo que quedó absolutamente abandonado. Se les fue su líder y quedaron a la deriva. Vamos a ver cómo esta nueva administración se hace cargo de esa, entre comillas, nueva fuerza política que aparece una vez que Donald Trump deja la presidencia de Estados Unidos. Hay varias teorías, una de aquellas es que Donald Trump podría estar pensando en crear su propio partido político. ¿Qué pasa también con las teorías de QAnon? ¿Qué pasa con Proud Boys? ¿Qué pasa con todo este grupito que necesita también seguir identificándose con algún líder de alguna u otra manera, Salfate? ¿Qué se hace con un grupo armado, enojado, rabioso, vuelto a ser abandonado por el gobierno, de armas tomar? ¿Vamos a ver muchos lobos solitarios el 2021? ¿O finalmente esto es el principio del fin de la democracia en Estados Unidos como lo conocíamos hasta el momento? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Para un mejor futuro. Aplauso para María Ayuda, preocupada siempre con nosotros del presente y el futuro de nuestros niños. Salfate, hablábamos justamente de que ciertos grupos que fueron eternamente amigos, por lo menos alababan a Donald Trump, hoy día le están dando la espalda. Absolutamente, y Biden, como ya decíamos, los discursos no les tiene simpatía, de hecho los tiene un poquito abandonados, y yo no sé qué se quiere provocar acá, pero el problema es que es un grupo enojado que vio, digamos, una esperanza en su vida y ahora, digamos, los vuelven a encerrar y yo creo que no se van a dejar cortar la correa tan fácilmente. ¿Qué es lo que dice la BBC? Atención, porque aquí entran las teorías conspirativas de frentón. QAnon, sí, este grupo que es como una especie de Anonymous con información dentro de los sistemas de alta investigación secreta en Estados Unidos, dice: ¿por qué sus seguidores se quedaron desorientados tras la salida de Donald Trump al poder? Como conversábamos, Donald Trump nos está dando la cara. Escúchenme, de hecho, pero no podría hacerlo. En estos momentos, en los primeros días de febrero, ¿cuándo es el 8 de febrero empieza el proceso de impeachment. Ok, si él se llega a portar mal ahora, se le viene las penas del infierno y todavía podría zafar y por lo tanto quizás podría volver a postularse como presidente de Estados Unidos Donald Trump. Es por eso que hoy día es cuando tiene que guardar silencio absolutamente. Pero ¿qué dicen sus seguidores? Quienes se tomaron el Capitolio, entre otras cosas, es que el hecho de que él no los esté guiando, que no sea el Moisés abriendo las aguas de este pueblo, es que finalmente se sienten traicionados y lo han tildado de cobarde. En resumen, esto es lo importante. Si es que estos grupos no tienen líderes, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Sin ningún presidente que los avale en el poder, pueden llegar a lo que ya Estados Unidos tiene como moda, que cada una vez al mes al menos hay tiroteos en distintas partes y estos podrían ser grupos de personas armadas que ataquen distintas facciones norteamericanas. El movimiento acéfalo es tremendamente peligroso y claro, ellos lo que más reclaman es que Donald Trump, que también, a ver, es una lealtad que ellos se crearon. Yo no sé, desconozco si Donald Trump alguna vez se reunió con ellos personalmente y les dijo, yo soy su líder. Pero claro, como por un tema de valores, me imagino, hay una lealtad que hoy día esté en silencio él cuando los están tomando detenidos a ellos. Ojo, y muchos medios a nivel internacional y muchos escritos de redes también postulan al yerno de Donald Trump como el posible Trump de las próximas elecciones, como la figura que podrían potenciar justamente en alza, que es un hombre que fue de alguna forma la mano derecha de Donald Trump, que comparte los mismos valores de él, pero que le pone un poquito más de paños fríos. De hecho, fue el primero en salir y decirle, según las especulaciones de la prensa, en decirle a Donald Trump, tienes que salir y reconocer que perdiste las elecciones. Desde el minuto 1. Él lo apoyó mucho y es una figura bien afín con Donald Trump, por lo tanto él podría ser el próximo candidato de esa ala, de la ala trumpista. Y ojo con las declaraciones que ha hecho Donald Trump por estos días. De hecho, el pasado viernes, en una de sus primeras declaraciones para el público, una vez ya como ciudadano Trump, no como presidente de Estados Unidos, él le dice a la persona que lo entrevista, haremos algo, pero no todavía. Dice, estamos considerando
y eso es lo que también mencionan sus fuentes cercanas, de crear un nuevo partido político que se llamaría Partido Patriota. Ese es el rumor que se corre hasta ahora. Y también recordemos las últimas palabras que dio Donald Trump en su último día en la Casa Blanca, ¿cierto? Cuando se traslada de aquel lugar hasta la base de Andrews, en donde él da su discurso de despedida y dice, siempre lucharé por ustedes, estaré mirando, estaré escuchando, volveremos de alguna manera. Pero ahora está acá. Por lo tanto, mientras tanto, y como bien muy acertadamente e inteligentemente lo planteas tú, Salfate, yo creo que está con toda su guardia muy bajita porque se le viene un proceso muy, muy heavy. Y yo creo que por ahora está tratando de mantenerse lo más Es lo cauto mejor que posible. puede hacer. Así es. Lamas, muchas gracias por venir. ¿Ah, de veras? Muchas gracias. De nada. ¿Qué dijo? Lo hice por ustedes, de nada. De nada y por nada. Lamas, Salfate, Monty. Muchas gracias. Amigos, amigas en sus casas, nosotros llegamos al final de este capítulo, pero nos reencontramos mañana, 12:30 horas en punto, en un nuevo martes policial junto a Carlos Gutiérrez. Descansen, Muy nos bien. reencontramos mañana en esta que es la última semana del mes de enero. ¡Wow!